desde un principio vimos que era la Constitución. Sofía, quiero saber qué es la Constitución. Sofía Lovera, ¿está? ¿No está por ahí? Analí Desiré, ¿no? Lourdes, ¿qué es la Mm, Constitución? Hola, buenos días. La Constitución es la Carta Magna, la ley suprema que regula No, todas las Carta leyes. Magna no. Carta Magna no. ¿Qué le dice? Bueno, en coloquial, la Carta Magna es la de Juan Sin Tierra. Entonces, es la ley suprema, la que regula todas las leyes y ordenamientos jurídicos de un país o un estado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué me falta? Sería Bien. la norma suprema por la cual se rigen las leyes de nuestro país. Muy bien. ¿Qué dijimos que regulaba? Tres cosas esenciales que lo dijimos al principio, Hugo. Hugo Castro. Dijimos que la Constitución regulaba, ajá, número uno, y organización del Estado. Muy bien. Eso dijimos que era lo de la Constitución, ¿sí? También les dije, bueno, dentro de toda la información que les dije sobre la definición que creo que la Corte de Constitucionalidad tenía sobre lo de la Constitución. ¿Alguien que la tenga por ahí que nos la pueda volver a repetir? Según la Corte de Constitucionalidad, Ah, dice, gracias. la Ujú. Constitución es la norma suprema de todo ordenamiento jurídico cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados. Muy bien. Y también dijimos que la Constitución se va a encargar de limitar el poder del Estado. ¿Se recuerdan? Muy bien. Se va a encargar de la limitación del Estado. Entonces, No, ¿cuántas características podemos sacar de lo que es la Constitución? Podemos decir que se concreta en regular los derechos fundamentales, regular los tres poderes del Estado, regular el límite del poder del Estado, el poder del Estado. ¿sí? Es de observación obligatoria, De observación obligatoria, otra de las características que vimos. Em, ¿Cuál Flexible dijimos que era porque, perdón, flexible cuál? porque se puede reformar mediante Asamblea Nacional Constituyente también. Muy bien, eso vamos a ver si nos da tiempo de verlo hoy, me interesa. A las 11 termina el curso, ¿verdad? 11:30, no, 11:30 es, ¿verdad? Sí, ya me recordé. Muy bien. Lick, disculpe, ¿Cuál es? una observación. Tenemos examen ¿Sí? después de su curso. ¿Quieren terminar antes? Ya me lo dijeron todo. Unos 10 minutos, Lick, antes. Va. Me avisan 15 minutos antes, entonces, si quieren, y la dejamos ahí. ¿Les Muchas parece? gracias. Muy bien. Excelente. Gracias, Lick. Solo me avisan porque si no me voy de largo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la Constitución? Estructurar al Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Constitución nos van a decir cómo está organizado el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. ¿Cuáles son las entidades que crea la Constitución? Que lo vamos a ver también más adelante, a lo que se refiere el poder constituido, todas esas instituciones que crea. Muy bien. Y su función, ¿cuál dijimos que era? Ya solo estamos dando un repasito de lo que dijimos que era la Constitución. ¿Cuál es la función?
Se los dije que lo apuntaran en la Constitución. Organizar el Estado, garantizar los derechos y la limitación del poder. Y funcionamiento y atribuciones del poder. Muy bien. ¿Quién es el que crea la Constitución? La Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. ¿Dónde se encuentra regulada la Asamblea Nacional Constituyente en la Constitución? Ahí. En la parte, en la parte, Busquemos, démosle vuelta, conozcamos bien nuestra Constitución. Démosle vuelta a la Constitución a ver dónde es de que se encuentra regulada la Asamblea Nacional Constituyente. En las disposiciones transitorias en el título 8. En el, No, a ver, disolución de la Asamblea Nacional Constituyente. ahí nos dice De la disolución. extensión. Ajá. A ver, Vámonos al artículo 478, 278, perdón. Por la ley electoral y de partidos políticos. Ujú. Muy bien. Eh, no. 270, 270, leyó el 278. Hugo, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con un voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que la integran, convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones, dentro del plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Eso es lo que nos establece el artículo 278. Ahí está el fundamento de lo que nos indica la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que le da origen a la Constitución. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a ver más adelante otra vez. Ya tenemos estos puntos básicos, ya los habíamos visto, solo los estamos repasando. Lo que no habíamos visto eran cuáles eran las clases de Constitución. No clasificación. Ahora la vamos adelante. Entonces, hay material, y Constitución material y Constitución material y constitución formal. Bueno, cuando yo les hablo de, ¿se recuerdan cuando les dije las fuentes formales y materiales? Bueno, hagan una analogía más o menos de lo que les dije y me dicen qué para ustedes qué es la constitución material. como su nombre lo dice, licenciado, pienso yo que los materiales así Perdón, no se le escucha, Sergio, no se le escucha muy bien, ¿lo puede volver a repetir? sí, es ateo, lo interpreto, no sé si me voy a ir, licenciado. Disculpe. Más o menos se le escucha a lo lejos. ¿Alguien? Constitución material, ¿a qué se refiere la constitución material o en qué consiste? Es el conjunto de normas, principios y prácticas que realmente organizan y regulan el funcionamiento del Estado, aunque no todas estén escritas en la Constitución. Incluye importantes costumbres constitucionales, principios que se aplican en la práctica. Muy bien. ¿Me escucha? ¿Escucha?
Se le escucha entrecortado, Sergio, la verdad. Perdóneme entonces. Gracias, Lick. Al menos yo lo escucho a usted. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, como bien lo decía, ¿quién fue? Abigail, creo, ¿no? Sí. Bueno, la constitución material se refiere a la historia de un estado. ¿Y por qué les digo la historia? Porque la constitución material va a estar formada, va a estar elaborada de conformidad a la historia y todos los antecedentes que han pasado en el estado, en el país. Por eso es de que es el conjunto de principios, normas, doctrinas que se van a derivar de toda esta historia. Obviamente, toda la historia em, fue como la base o los cimientos para poder crear estas normas. Estas normas que actualmente nos están rigiendo. Obviamente, después del paso de todo el tiempo, fueron saliendo nuevas constituciones, una tras otra, hasta la que tenemos actualmente, como ustedes ya lo vieron en su trabajo de investigación. ¿Sí? Por eso es de que se dice que la constitución material es el conjunto de principios, normas, doctrinas, eh, costumbres también, que van a organizar el poder político y la estructura del Estado. Y la relación que van a tener con la población. ¿Sí? Va a ser el estudio sociológico que se ha tenido para poderla crear. Ahora bien, ¿cuál es la constitución? ¿En qué consiste o cuál es la constitución formal? ¿Alguien que tenga idea de qué es la constitución formal? Es el documento escrito y oficial que contiene las normas fundamentales de un Estado. Este es el conjunto de normas sistematizado contenido en un cuerpo legal. Aquí ya estamos hablando de un cuerpo legal. Estamos hablando de esto. Este es un cuerpo legal. Ya está escrito y ya está sistematizado para darle para darle una observancia obligatoria a toda la población. ¿Estamos? Entre constitución material, constitución formal. La material es el conjunto de normas, las cuales te van a derivar de la historia de todo un Estado y que van a organizar el poder político y la estructura del mismo Estado. En cambio, la constitución formal únicamente es el conjunto de normas que se encuentra sistematizado en un cuerpo legal. El cuerpo legal que nosotros tenemos, la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Bueno, algo importante que hay que tomar en cuenta en cuanto a la constitución formal son sus características. ¿Cuáles son las características de la constitución formal? Que es una ley, ¿sí? Tiene supremacía constitucional. ¿Dónde se encuentra regulada la supremacía constitucional en la Constitución? ¿Alguien sabe? Vámonos al artículo 40 creo, 44, en el tercer párrafo. ¿Quién lo lee? El Lorena. 44 en el tercer párrafo se refiere a los derechos inherentes a la persona humana. Ajá. Y después nos vamos al 266.
serán serán nulas ipso nulas iure las ipso leyes iure. Ujú. y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que Otro disminuyan, orden. restrinjan o tergiversen los derechos de la Constitución que la Constitución garantiza. ¿Sí? Esa es la supremacía de la Constitución. Nos vamos al artículo, vamos a ver, 266, donde habla sobre las inconstitucionalidades. Y ahorita De les las explico por leyes qué y cuál es la relación. en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El Muy tribunal bien. deberá pronunciar. Y les digo cuál es la relación entre estos dos artículos. Obviamente, la supremacía constitucional quiere decir que la ley está en la cúspide de todas las demás normas ordinarias, ¿verdad? Entonces, en cualquier caso en concreto, se puede presentar una inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir una inconstitucionalidad? Todo aquello que esté en contra de lo que establece cualquier norma que se encuentra contenida en la Constitución. Y esos pueden ser de las tres, por medio de incidente, de excepción, como lo establece el 266, ¿sí? Por eso una de las características de la Constitución formal es que tiene supremacía constitucional. Otra característica es que la ley es escrita, ¿sí? Entonces ya llevamos, es la, ya llevamos tres características, que la Constitución es una ley que tiene supremacía constitucional, que es una ley escrita y que en dicho texto están reunidos todos los derechos, tanto para el Estado, derechos y obligaciones para el Estado y para la población. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestras características de la Constitución formal. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las funciones de la Constitución? Funciones. Siempre, perdón, Lic, hablando siempre de la constitución formal, o ya es otro tema. Ahorita estamos hablando ya en general. Ok. Ahorita solo estábamos hablando de las clases de Constitución, que está la Constitución material, Constitución formal. Ahorita, funciones de la Constitución. Organizar el Estado, Ajá. ¿Qué más? Garantizar que todos los derechos y obligaciones estén en ley. Ajá. Garantizar derechos. Organizar Estado, garantizar derechos. Limitar Brindar el garantías ejercicio del poder. constitucionales. ¿Cómo dijeron? Limitar el poder. Otra Limitar de el las, ejercicio del poder. ujú, otro, otra de las funciones. ¿Alguien dijo de la defensa de la Constitución? No. ¿Alguien mencionó? Sino también defensa de la Constitución y fundamentar el orden jurídico. Vamos a ver, ¿y cómo se organiza el Estado? Define los límites y las facultades que van a tener los tres organismos: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿A través de qué? De lo que nos establece la Constitución y de cada ley orgánica. ¿Cómo se garantizan los derechos? Por medio de las normas que van a estar contenidas en la Constitución
y que van a proteger dichos derechos fundamentales, como cuáles: libertad, em, deberes y obligaciones del Estado y de la población. Es garantizar los derechos. ¿Y cómo se va a limitar el poder? ¿Alguien? ¿Cómo se puede Estableciendo limitar las el poder? estableciéndole funciones específicas a a las diferentes instituciones encargadas de impartir justicia para que no se vulneren o transgredan los derechos de las personas. Muy bien. De esa forma se va a limitar el poder. Establecer mecanismos de control para evitar el abuso del poder de cada uno de los, de los poderes que forman parte del Estado. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo va a ser la defensa? Bueno, ¿cómo es la defensa de la Constitución? ¿O se va a encargar de la defensa de la Constitución? La Corte de Constitucionalidad. Un tema que estamos viendo actualmente, bueno, que acabamos de terminar de ver esta semana en cuanto a la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que la Corte de Constitucionalidad es la encargada, es la entidad o el quinto poder, como no, el extrapoder le dicen a la Corte de Constitucionalidad, que es la encargada de proteger el orden constitucional del Estado y garantizar que ninguna de estas leyes sean contrarias a lo que nos establece la Constitución. ¿Sí? Y por último, ¿cuál dijimos que fundamenta el orden jurídico? ¿Por qué nos va a fundamentar el orden jurídico? Dice que invalida normas inferiores que violen los derechos constitucionales. Invalida. ¿Alguien más? Yo pienso que con el cuerpo legal guatemalteco se promueve el orden jurídico, es decir, que cada una de las leyes ordinarias sirven para establecer un ordenamiento social también, ¿verdad? Mm. Porque se fundamenta el ordenamiento jurídico porque la fuente suprema es la Constitución, de la cual se derivan todas las leyes ordinarias. Obviamente de la Constitución van a derivarse todas las demás, y de hecho se derivan todas las demás leyes que pueden surgir. Sin embargo, en la doctrina hay autores que vienen y que dicen que hay una función legislativa, función política, función organizativa, función jurídica, función ideológica, pero todas estas funciones las miran desde un punto de vista que acá en Guatemala no es muy aplicable porque vienen y nos dice eh, nos habla sobre España. Sin embargo, tengo la obligación de darles estas funciones que doctrinariamente un tratadista, un constitucionalista mejor nos establece. Vamos a ver, solo les voy a buscar el nombre, es Jorge Esteban, en su obra Las Constituciones de España. Él es el que nos indica que las funciones de la Constitución es función legisladora, función política, organizativa, jurídica, ideológica y transformadora. No voy a entrar a hablar sobre estas porque se trata más de constituciones de España. Sin embargo, solo para que lo tengan anotado. ¿Sí? ¿Se puede repetir, disculpe? Muy bien. Función legisladora, función política, función organizativa, función jurídica, ideológica y transformadora.
Gracias. Muy bien. Bueno, ya tenemos lo que es la constitución material, constitución formal, características de la constitución formal. Ya tenemos las funciones de la constitución, qué es la constitución. Y ahora vamos a entrar a ver de dónde es que surge la constitución. Que ustedes ya lo dijeron, que viene de una Asamblea Nacional Constituyente. Fundamento legal de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál dijimos que era? Entonces, 78. Artículo 278. Muy bien, artículo 278. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Quiero escucharlos. Vamos a escuchar a Erickson. Para usted, ¿qué es la Asamblea Nacional Constituyente, Erickson? Según lo leímos en el artículo 278, Ajá. el Congreso llama a elecciones eh, y para seleccionar para selección de personas que puedan formar esta Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso también del Tribunal Supremo Electoral, que en un plazo estipulado realiza la convocatoria. Me imagino que establecerán ciertos perfiles y harán un tipo comisión de postulación, ¿verdad? Para recibir los expedientes, no sé, porque nunca lo he vivido, pero harán alguna tabla de gradación o yo no sé, para llenar algunos aspectos y, y ahí es donde evalúan a los mejores perfiles y los mandan al Congreso y al Congreso decidirá ¿Quiénes cuántos van a, quiénes y son los quiénes. parte de quiénes van a ser los constituyentes? Pregunto, ¿alguien de aquí estuvo cuando se, se conformó la Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida a la Constitución actual? ¿Son Yo me por temas de recuerdo un poco, experiencia? Lick. Perdón, Yo creo que no llegamos, Lick. perdón, pero sí Sí, quisiera saber. no estaba como quien dice grandecita, pero, y no es por llevármelas de nada, pero mi tío fue parte de la asamblea. Su tío fue constituyente. Estaba viendo su nombre precisamente en la Constitución, ahí está, el nombre de mi tío. Ah, muy bien. Pero no me recuerdo Hugo, mucho, o sea, estoy hablando que Hugo, tenía ¿se 10, recuerda más o menos? En los planes, Temas. digo yo. yo estaba como de 10, fue 85, ¿verdad? 84. 84, ay Dios, les voy a decir mi edad, no tengo por qué ocultarlo, tenía 11 No. años. Tenía 11 años y me recuerdo muy poco, honestamente, solo que cuando llegué al Ah, Congreso yo me sentía, wow, ¿qué es esto, verdad? Y miraba a mi tío sentado en un gran escritorio con un montón de gente alrededor. Esa es mi experiencia, pues de una niña, digámoslo así. sí, pues. Hugo, ¿se recuerda de algo que vi que tenía levantada la mano? ¿Algo en especial? También estaba niño, me imagino. Ajá, es que se les denomina los constituyentes. Bueno, también el que fue electo como vicepresidente o de presidente cuando sacaron a Otto Pérez, no me recuerdo cómo se llama. Jafet Carpaz, creo que era, no. Maldonado. Tam- Maldonado, ¿cuál era? Maldonado Aguirre, ¿verdad? Sí, Uno muy, sí, muy, Jafet era muy el sonado, Alfonso vicepresidente. Cabrera. También, bueno, Beltranena. son parte de son Carter parte de Nicole los, también. bueno, sí, ellos son parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y para que anoten, Pero por ejemplo, ¿sí? aquí en mi constitución, ahorita que me puse a revisar, eh,
todos son diputados. Dice diputado por un montón de departamentos, por lista nacional. Como le digo, yo no sé, solo es lo que yo imagino de que puede ser la Constitución, pero no sé si actualmente son 160 diputados. De ellos se eligen una cantidad, de ellos mismos, valga la redundancia, o se eligen personas de afuera. Por eso era la pregunta que le tenía a ellos dos, porque Li- me quedé con esa misma duda. Que yo solo sé que se conforma llaman a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, más no tengo claro cómo se va a conformar. Por eso, pero si me dejan para la otra semana, averiguo cómo es de que se conforma la Asamblea Nacional Constituyente, cómo es el Sí, procedimiento, porque sí, porque, por ejemplo, eso acá en mi Constitución, diputado, acá mi Constitución dice que todos son diputados, que por lista nacional, distrito metropolitano, Zacatepeque, Jalapa, de todos. Pero no sé si en ese entonces era la totalidad de diputados que habían y que ahora si se realiza una nueva Asamblea Nacional Constituyente serían los 160 o sería una comisión, como la no, comisión permanente, por ejemplo. sí se tendría que elegir a un grupo, no pueden ser todo el Congreso, pienso yo. Solo Pero como les como, digo, solo como observación hay 90 en la Constitución, 90 nombres. No sé si en ese tiempo eran los 90 los que estaban, y ahorita que escucho al compañero que son 160. posiblemente por la cantidad, por la población que había antes. Recuérdense que la cantidad de diputados va aumentando dependiendo de la población que hay. Y Entonces puede perdone, ser que también. solo ¿Sí? ahí en el 279 dice que las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el Congreso Electoral se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. Entonces, sí podría Ah, ser que sean los que sean los 160. 160. Sí, pero como dice, a elecciones puede ser de que se puedan postular otros diputados. Entonces no sé si van a hacer eso o es la elección de unos nuevos. Ah, o sea, no Esa es pueden la ser, duda que o tengo. sea, los del Congreso no pueden ser los mismos que de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, según lo que indica Eso el es lo que... artículo 279, dice que Ujú. no podrán funcionar simultáneamente, o sea, no pueden ser del Congreso y en la Asamblea Nacional Constituyente, a lo que yo le entiendo. Por eso, déjenme averiguar ese dato y lo tocamos el siguiente sábado, porque ese dato sí se los debo Ese en sí este es momento. sí es un buen punto, compañera Lorena, Ajá. porque en el segundo párrafo de ese 279 dice expresamente eso, que no se puede ser diputado de la Asamblea Nacional Constituyente ni del Congreso de Y la del República. O Congreso sea al que, mismo tiempo. no, pero también Entonces tiene es lógica, una... porque si nos basamos a la lógica, porque dice en el artículo 278 que en el decreto de convocatoria señalará los artículos que hayan de revisarse y se comunicará al TSE para que Ujú. fije la fecha en la que se llevarán a cabo La elecciones fecha en dentro la del que... plazo máximo de 120 días, procediéndose en lo demás conforme a Exacto. la ley electoral constitucional. O sea que entonces sí tiene que haber una convocatoria tipo comisión de postulación, se ordena al No, no, TSE se, que no, convoque no para... sería no sería como comisión de postulación, porque recuerden que comisión de Tengo que postulación llevar en esto. se integra Ah, una comisión en así Uber, mae, va. de unos cuantos para poder Entonces, elegir quiénes. ah, En cambio, acá, según lo y que tu establece el teléfono lo dejas. 278, es llamar a elecciones, tienen que postularse y tienen que ser electos por el pueblo. Entonces, ahí bueno, como les digo, déjenme investigar ese temita, si pueden ser los mismos que están participando en el Congreso que los mismos que se van a elegir, por el tema Y de que no haciendo, pueden, de que no pueden haciendo funcionar al mismo tiempo. haciendo un análisis de las elecciones del Colegio de Abogados, de las elecciones democráticas cada 4 años, de las críticas a las elecciones del TSE, de la CC, yo pienso que si en estos momentos realizaran una consulta popular o una reforma una convocatoria para elecciones de Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que participaría muchas personas y se realizaran cambios profundos, porque ya la gente antes ni en cuenta de qué es eso, o votaban solo porque tenían que Exacto. votar, pienso yo, pero ahora hay conciencia en el voto, hasta en el voto ciudadano. Incluso en el voto gremial
Por ejemplo, en el voto de los distintos colegios, no solo el colegio de abogados, porque recuérdense que para elegir rector existe eh, tres cuerpos electorales: estudiantes, docentes titulares y profesionales. Entonces de ahí ya viene el voto consciente, como usted lo dice. Pero sí, yo creo que a ustedes fue que los que les comenté que para mí la Constitución ahorita sí ya queda mucho, tiene mucho tendría mucho que reformarse en cuanto a la forma de estructurar el Estado, pero sí es algo que difícil porque es el Congreso el que decide ese tema, y por la forma en la que se maneja, es complicado que se vaya a hacer. Pero sería una buena opción. La verdad, ya saliéndonos del tema de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Juan Carlos tiene levantada la mano. Solamente así, ahorita que estaba tocando este tema, si bien es cierto es el Congreso el que tendría que hacer la reforma de la Constitución, y ahorita con lo que yo estaba escuchando en noticias actualmente, donde se han venido dando cuenta que hay muchos diputados que ni siquiera estudiaron, algunos otros en tercero primaria, entonces no les va a gustar a un montón de los que conforman eh, el, se me fue la palabra, el legislativo, pero sin embargo es necesario porque nosotros como pueblo nos damos cuenta y eso hasta cierto punto deja mucho que desear. Sí, exacto. Ellos están reformando leyes en nuestro país sin tener pero ni siquiera letras, entonces ¿hasta dónde pueden llegar? Ahí es lo que pasa en el Congreso, pero es por temas de poder, que lastimosamente eso es como está conformado el Estado actualmente, que con el poder, con dinero, pues se puede hacer muchas cosas, pero eso ya es otro tema. Entonces vamos a ir a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, para que anoten la definición de qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Es el cuerpo colegiado extraordinario y elegido popularmente, o sea, por la población, el cual es convocado. ¿Puede repetir, disculpe? Es el cuerpo colegiado extraordinario elegido por el pueblo y el cual es convocado para redactar una nueva constitución o reformar puntos específicos de la constitución ya existente. ¿Y cuál creen que es la diferencia entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso? Que la Asamblea Nacional Constituyente es de forma temporal. Ujú, esa es una. ¿Para qué? Forma únicamente la Constitución. Su único fin es elaborar la Constitución. Ya sea para crear una constitución o para reformar la constitución. Mientras que el Lick, Congreso, las dos reformas que mencionamos al inicio del semestre que se le habían dado a la Constitución, en el artículo 17, creo yo, artículo no recuerdo, o 47, ¿esas las hizo la Asamblea Nacional Constituyente? ¿por El artículos? No artículo, recuerdo. perdón, el artículo 277. 277. El 277 es la iniciativa. ¿Quiénes tienen iniciativa de No, no, reforma de la no. Constitución? No recuerdo. Permítame, Lick.
Reformas a la Constitución. Artículos derogados que habíamos mencionado. Tengo aquí el... Ah, sí, los que les di en la ficha técnica de la Exactamente, el Constitución. 256 y Sí, el... esos fueron derogados al momento de la Constitución de creación. 1980, ajá, de la creación de la Constitución de 1984. Em, sí, eso fue a través de la Asamblea Nacional Constituyente, pero la que le dio origen a esta, a la actual. O sea que a partir de ahí nunca ya no se volvió a tener una No, asamblea. Bueno, por eso tampoco es mm, que tengamos la experiencia muchos, ¿verdad? exacto, exacto. Por eso, por ese mismo tema. Bueno, y como les decía, la Asamblea Nacional Constituyente, su fin es crear o reformar la Constitución, mientras que el Congreso, ¿cuál es su función? Crear leyes ordinarias. Esa es la principal diferencia, que uno crea Constitución y reestructura, digamos, la organización del Estado, mientras que la otra, mientras que el Congreso lo único que hace es venir y crear leyes ordinarias para regular las conductas de la población en la sociedad, obviamente. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, ya dijimos lo que era la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, de la Asamblea Nacional Constituyente es donde se deriva el poder constituyente. ¿Sí? ¿Y qué es el poder constituyente entonces? ¿Alguien? Del, es la facultad de la Es la persona que facultad. integra la Ajá. Asamblea Nacional Constituyente para reformar o crear la Constitución. Exacto. Entonces vamos a decir que el poder constituyente es la facultad que posee los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente para crear o modificar la Constitución. ¿Solo sería de manera temporal, licenciado, eso? Para el ¿Cuál? La ¿o no Asamblea quiero? Nacional Constituyente, sí. Vale, perfecto. Igual que el poder constituyente, obviamente el poder constituyente nada más únicamente se le va a otorgar a la Asamblea en el momento que está conformada. Eso es el poder constituyente, es la facultad que se le va a otorgar a los constituyentes para crear o modificar la Constitución. Bueno, entonces ya tenemos lo que es qué es la Asamblea Nacional Constituyente, qué es el poder constituyente y el poder constituyente cómo se puede dividir. Bueno, tengo otra definición de un constitucionalista, se llama Sánchez Viamonte. Si quieren lo pueden apuntar. Él nos indica que el constituyente es la soberanía original, extraordinaria y suprema. ¿Cómo dijo Lick? Es la soberanía original, extraordinaria, suprema y directa. Es la soberanía original, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado, coma, para darle nacimiento y personalidad, así como para crearle sus órganos de expresión necesaria y continua. Lick, ¿podría repetir lo último? Así como, Así como para crearle sus órganos de expresión necesaria y continua.
Sánchez, ¿qué dijo que era este señor? Sánchez Viamonte con V. Así. ¿Nos va a dar chance, Lick? Uy, sí es cierto, ¿va? Ya vieron, vaya que me avisaron, si no, sigo de largo. Bueno, entonces solo me recuerdan que nos quedamos en el poder constituyente. Vamos a Nos ver. quedamos en que íbamos a anotar la división. Ajá. Que el poder constituyente se divide en poder constituyente originario y derivado. Pero bueno, eso lo miramos el siguiente sábado. Repasen un poco antes de sus exámenes. Éxitos, espero que les vaya bien y espero que les vaya bien también en el mío. Los voy a calificar hoy o mañana. Ahí les comento. ¿Lo oyeron? Muchas gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Lick. Gracias, Lick. Tarde. Feliz día. Vale, semana. Muchas gracias. Gracias, Lick. Feliz Gracias igualmente.